Cordial saludo para todos. La idea en esta charla introductoria de gestión de proyectos es conocer un poco cuáles son los principales elementos que tiene un proyecto, hablar de qué es un proyecto como tal, las restricciones y conocer un poco cuáles son esas áreas relacionadas a los proyectos y poder pues empezar a hablar un poco del tema. Entonces, siempre que queremos hablar de proyectos en nuestra vida profesional y los que realizamos cuando estamos en nuestras empresas, tenemos que hacer una compra de un equipo, instalar una nueva línea de producción, pues ahí hablamos de proyectos que nosotros tenemos a nivel profesional. Pero creo que lo más importante y cuando uno empieza a hablar de proyectos es hablar del proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, y aún sin haber definido lo que es un proyecto, que lo veremos más adelante, pues creo que lo primero es definir y pensar un poco en lo que ha sido nuestro proyecto de vida. Entonces, preguntarnos el por qué estamos acá, cuál es la razón de que estemos en este momento haciendo este curso, por ejemplo, o estudiando una carrera de ingeniería. Y la pregunta, pues, digamos, es muy lógica. Finalmente todos partimos de un objetivo, una necesidad, y al final queremos lograr algo, y finalmente ese será nuestro proyecto de vida. Me parece importante, y siempre cuento la anécdota, mi primer día de clase, algún estudiante y amigo que estaba en ese momento a mi lado, le pregunté él qué quería hacer en su vida. En ese momento me dijo, es que yo quiero ser ingeniero de la Boeing. Finalmente, y en ese momento sonó como algo un poco descabellado. Esta persona hoy trabaja en la Boeing y es uno de los grandes diseñadores y técnicos de allí. Entonces eso de alguna manera tiene un camino, tiene unas alternativas, unos recursos. Finalmente hay que hacer un cronograma de vida, ¿cierto? Saber qué pasas por el colegio, la universidad, un posgrado, y que para poder llegar a ser un ingeniero de la Boeing, pues hay que cumplir unos requisitos, hay que saber inglés, hay que saber un mundo de cosas para poder llegar a esa meta. Entonces, siempre tenemos que pensar también los proyectos desde nuestro proyecto de vida, donde manejamos las diferentes restricciones que finalmente son el tiempo, el dinero y el alcance. Entonces, en ese sentido, queremos hablar un poco nosotros en ingeniería, porque hablamos de los proyectos y hay una relación directa en lo que somos nosotros los ingenieros y estamos muy, digamos, relacionados con la administración de proyectos. Siempre vamos a estar haciendo proyectos en nuestras empresas, proyectos personales, creación de empresa, montar una línea de producción de algo, sacar un nuevo producto, todo lo que nazca de una idea, de una necesidad para cumplir un objetivo en particular con unos recursos y un tiempo definido. Entonces, en ese sentido, siempre pensamos en la necesidad de que los proyectos deben evaluarse. No tiene sentido empezar a construir un edificio hoy mismo sin haber hecho unos estudios técnicos de mercado, legales, antes de poner el primer ladrillo. Entonces, por eso es muy importante evaluar los proyectos. La idea es que no tengamos que ir pues por allá donde la bruja que nos diga si es que el proyecto va a ser bueno o no, sino que bajemos esa incertidumbre y la manera de hacerlo es a través de la información, ¿cierto? Cuando nosotros recolectamos mucha información, cuando hacemos unos estudios lo suficientemente buenos de esa idea, de esa necesidad, de esas alternativas para solucionar el problema, pues mucho más sencillo va a ser alcanzar el éxito y vamos a tener menos problemas y finalmente todo se va a dar según la información y según los planes que se den. Entonces, por eso es muy importante evaluar los proyectos antes de iniciar su ejecución. En ese sentido, pues hablamos un poco de lo que son, de lo que ahora sí definamos qué es un proyecto. Entonces, finalmente un proyecto podemos decir que es un conjunto de actividades que están interrelacionadas, coordinadas, ¿cierto? Hay unos pasos que se van cumpliendo y les decía, por ejemplo, cuando vamos a hacer un edificio, pues habrán unos pasos primero,
desde la parte técnica habrá que hacer un estudio de suelos, habrá que, apenas esté el estudio de suelos, hacer los agujeros para empezar a hacer digamos, la plataforma o los cimientos que se van a hacer. Antes de tirar el segundo piso hay que tirar el primero. Entonces es toda esa información y todos esos pasos que hay que hacer para que el proyecto se vaya cumpliendo. Entonces, normalmente esos proyectos van a tener unas restricciones. ¿Cuáles son las principales restricciones en los proyectos? Normalmente, pues es el presupuesto, el dinero que tenemos para poderlo hacer. Eso es nuestro principal, normalmente, limitante, ¿cierto? ¿Cuánto dinero tengo para hacerlo? Otro, pues es el tiempo que tengo para hacerlo. Y el que cierra como el triángulo de los proyectos es el alcance. ¿Qué es lo que quiero? Quiero el edificio de 4, de 10, de 20 pisos. ¿Con qué tipo de especificaciones técnicas? Entonces, básicamente hablamos de ese triángulo de restricciones en los proyectos. Entonces, ¿qué debe hacer los gerentes de proyecto o las personas que trabajan en proyectos? Gestionar esos proyectos. ¿Cómo lo hacen? A través de todo esto que vamos a aprender acá, ¿cierto? Todas las aplicaciones de habilidades, herramientas técnicas para satisfacer que ese proyecto se cumpla de una manera exitosa. Entonces, de alguna manera, pues aquí vemos el triángulo del proyecto, el alcance, el tiempo y el costo. Entonces hablábamos un poco de la dirección de proyecto. Entonces decíamos que es aplicar todos esos conocimientos, habilidades y herramientas técnicas para que ese proyecto sea exitoso. Normalmente entonces eso se tiene que hacer durante todas las etapas que normalmente tiene un proyecto, que es desde la iniciación, desde esa idea que se va teniendo, generar pues un plan, cuál es el plan que vamos a hacer para poder hacer ese proyecto. Luego de que se hace el plan y se busca todos los posibles estudios que haya que hacer técnicos de mercado, legales, ambientales, financieros y que digamos si el proyecto es viable, entonces ya pasamos a la ejecución, luego pues al seguimiento y control de esa ejecución y posteriormente pues hacemos el cierre del proyecto y que normalmente entonces puede estar seguido de ya la operación como tal del proyecto, de la línea de producción o de lo que estemos haciendo en ese caso. Entonces, dentro de la dirección de proyecto, entonces es importante todo el tema de qué significa ser un director de proyecto, qué es lo que implica cuando uno es un gerente de proyecto. Entonces, finalmente, implica que tengamos que identificar cuáles son los requisitos, las necesidades que va a tener ese proyecto o esa posible necesidad que tenemos, cómo vamos a abordar esas necesidades, inquietudes y expectativas a los diferentes grupos interesados, a los socios, a los clientes, a los bancos, a los que estén interesados directamente, a la comunidad en el caso de un proyecto social. Eso tendrá que hacer ese director o ese director de proyecto. También, pues, para poderlo hacer bien, pues, necesitará hacer un plan y efectuar ese plan, equilibrar todas las restricciones que pueda tener ese plan, que normalmente ya habíamos hablado básicamente de las tres restricciones básicas. Hablábamos de costo, tiempo y alcance. Entonces, de alguna manera aquí pues se amplían un poquito, pero básicamente son las mismas. El alcance, cuál es la calidad, finalmente el alcance y la calidad están directamente relacionados. El cronograma que tiene que ver con el tiempo, entonces nuestro director de proyectos va a tener que gestionar esos cronogramas y esos tiempos para que se cumpla con el tiempo estipulado y con la restricción de tiempo que tenemos. Obviamente con el dinero, el presupuesto que se hizo, gastarlo de la manera y con los ítems que se planeó y los recursos que se puedan tener, que son recursos de tipo humano, de tipo técnico, de información y también todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo.